Noches nevadas de misterio. Bienvenidos, amantes de lo desconocido, a una noche envuelta en el misterio de las calles nevadas. Cuando la oscuridad se combina con la blancura inmaculada de la nieve, se crea un escenario único, donde las sombras cobran vida y el susurro del viento parece contarnos secretos ocultos. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos aguardan bajo el manto gélido de la nieve? En estas noches, las calles se transforman en un lienzo de misterios, donde cada copo parece susurrar una historia olvidada. Hoy, en Terror HD, nos sumergiremos en el frío abrazo de la incertidumbre. Exploraremos narrativas que emergen de la oscuridad, donde las huellas en la nieve cuentan historias que solo unos pocos se atreven a escuchar. Antes de sumergirnos en este viaje escalofriante, te invitamos a suscribirte a Terror HD, tu destino para descubrir el lado más oscuro de la narrativa de terror. No temas adentrarte en lo desconocido, porque en Terror HD, la nieve no solo cubre las calles, también esconde secretos que te estremecerán hasta el alma. Camino helado. Hoy celebro un año en la carretera, y en esta vastedad solitaria, los recuerdos de mi primera noche sola persisten, envueltos en la gelidez de una pesadilla tejida por la oscuridad y la nieve. Mi nombre es Yeuris, y aunque la soledad ha sido mi fiel compañera, jamás imaginé que la naturaleza y la noche conspirarían para desencadenar un terror indescriptible. Era una fría noche invernal cuando mi tráiler avanzaba por una carretera desierta, encajonada entre altos pinos cubiertos de un manto blanco. Mis manos apretaban con fuerza el volante, y el rugido del motor era mi única compañía en esta danza solitaria. La radio emitía estática, pero ni siquiera las noticias más animadas podrían disipar el escalofrío que se apoderaba de mi espinazo. La nevada se intensificaba, y la visibilidad se reducía a unos pocos metros. De repente, en la oscuridad, titilaron luces, una llamativa intermitencia en la distancia. A medida que me acercaba, distinguí un vehículo varado en medio de la carretera. Un coche destartalado, cubierto de nieve, con las luces parpadeando como un faro en la oscuridad. Decidí bajar para investigar, preguntándome quién en su sano juicio se aventuraría en este camino solitario. Al acercarme, vi una figura en la ventanilla del conductor, una silueta borrosa que se desvanecía entre la nieve acumulada en el parabrisas. Llamé, pero no hubo respuesta. La puerta del conductor se abrió con un crujido, y una ráfaga de viento frío se coló en el habitáculo. El vehículo estaba vacío. Mis instintos me decían que volviera a mi camión y continuara mi camino, pero algo me impulsó a explorar más. Quizás era la curiosidad o simplemente la soledad. Caminé por la carretera, y el viento siseaba entre los árboles, llevándose consigo susurros ininteligibles. De repente, las luces de mi camión parpadearon, sumiéndome en una oscuridad momentánea. Cuando volvieron, el coche abandonado también se había esfumado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras giraba en círculos, intentando comprender lo que sucedía. La nevada arreciaba, y la carretera se volvía aún más inhóspita. Fue entonces cuando escuché risas inhumanas que resonaban entre los árboles. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba localizar la fuente de aquel sonido perturbador. En la oscuridad, emergieron sombras borrosas, figuras indistintas que se movían entre los pinos cubiertos de nieve. Mis pasos se volvieron más apresurados, pero las risas me perseguían, cada vez más cerca. Miré hacia atrás y vi huellas en la nieve, huellas que no eran mías. La oscuridad se cerraba a mi alrededor cuando, de repente, las luces de mi tráiler se apagaron. Quedé sumido en la negrura, solo las risas incesantes me acompañaban. Las sombras se materializaron en figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en las sombras. Corrí desesperado, pero la nieve dificultaba cada paso. Las risas resonaban en mi cabeza, un eco aterrador que se mezclaba con el viento. Tropecé y caí de rodillas, sintiendo la helada humedad de la nieve infiltrándose en mi ropa. Las risas se intensificaron, convirtiéndose en un coro macabro que retumbaba en mi mente. A lo lejos, entre la oscuridad y la nevada, vi un destello de luz. Me arrastré hacia él, luchando contra el viento que intentaba empujarme hacia atrás. Cuando llegué, descubrí una pequeña cabaña iluminada por una tenue luz amarilla. Golpeé la puerta con desesperación, y un anciano de mirada cansada me abrió. Sin decir una palabra,
me invitó a entrar y cerró la puerta tras de mí. La calidez de la cabaña contrastaba con la fría y oscura noche fuera. El anciano, con voz grave, me contó la leyenda de aquel tramo de carretera, un lugar donde las almas perdidas buscaban compañía en la fría oscuridad. Me explicó que las risas eran el eco de aquellos que no pudieron encontrar paz, condenados a vagar entre la nieve por la eternidad. Miré por la ventana y vi sus rostros en la tormenta, las sombras encapuchadas que me habían perseguido. El anciano me ofreció refugio hasta que la tormenta amainara, y al día siguiente, cuando salí de la cabaña, la carretera estaba despejada y tranquila. Sin embargo, las risas todavía resonaban en mis oídos, un recordatorio de que en la oscuridad de la nieve, la soledad podía convertirse en algo mucho más aterrador. La leyenda del camino helado se esparció entre los camioneros como el viento frío de una tormenta de invierno. Muchos compartieron encuentros similares con las sombras encapuchadas y las risas que cortaban la noche. A partir de esa experiencia, mi viaje por las carreteras se volvió más cauteloso, siempre atento a las señales de lo desconocido acechando en la oscuridad de la nieve. Cada vez que la nieve caía en copos suaves, recordaba las risas y las sombras, y agradecía haber encontrado refugio en aquella cabaña iluminada. Así pasó el tiempo, y aunque nunca volví a enfrentarme a la misma pesadilla, la carretera helada se convirtió en un recordatorio constante de la fina línea que separa la soledad de lo sobrenatural. Mi camión siguió su rumbo, cruzando fronteras y desafiando el tiempo, pero la memoria de aquella noche permaneció grabada como una huella en mi alma. Los inviernos siguieron llegando, y con cada nevada, las sombras de la carretera helada parecían agitarse entre la blancura inmaculada. Nunca más volví a escuchar las risas inquietantes, pero la sensación de que algo acechaba en la oscuridad persistía, como un eco lejano que nunca se desvanecía por completo. Y así, en el aniversario de mi primer año en la carretera, mientras atravesaba nuevamente caminos cubiertos de nieve, recordé la lección que aprendí aquella noche, en la soledad de la carretera, donde la nieve cae como un manto silencioso, los secretos más oscuros pueden despertar y la frontera entre lo real y lo insondable se desdibuja en la oscuridad de la noche eterna. Rastro gélido. Era una noche oscura, con la neblina de la nieve arremolinándose en la carretera como fantasmas danzantes. Mi nombre es Francisco, un trailero curtido por los kilómetros, y mi camión rugía contra la tormenta mientras me aventuraba por la solitaria autopista. La radio crujía con estática, y mis pensamientos eran mi única compañía en esa gélida travesía. Recordaba mi vida en flashes. Años al volante, carreteras interminables y noches sin fin. La soledad se había convertido en mi amiga más leal. Justo cuando creía que conocía cada rincón de estas rutas, el destino decidió jugar su carta más oscura. A mitad de la nada, mi camión tosió y se apagó. El frío se infiltró rápidamente, como un enemigo sigiloso, congelando cada rincón de la cabina. Maldiciendo mi suerte, salí al manto blanco que cubría la carretera, buscando desesperadamente alguna señal de ayuda. A lo lejos, una luz iluminaba el paisaje nevado. Mi esperanza creció, y con cada paso, la luz reveló la figura de un anciano. Su silueta se recortaba contra la nieve, y sus ojos destellaban una sabiduría antigua. «Hola, muchacho. ¿Problemas con tu camión?», preguntó con una sonrisa amable, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Agradecido por la ayuda, acepté con un asentimiento. El anciano se presentó como Christian y ofreció llevarme a su casa cercana para llamar a la grúa. Su camioneta, una reliquia en sí misma, rugió a la vida y avanzamos por la carretera, dejando atrás mi camión inmovilizado. La casa de Christian estaba enclavada en el bosque, un lugar que hubiera pasado desapercibido de no ser por la luz tenue que se filtraba por las ventanas. Una chimenea crepitaba en la sala, arrojando sombras danzarinas por las paredes. Christian me ofreció café y contó historias de la carretera mientras esperábamos a la grúa. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió más sombría. Habló de antiguos accidentes, de almas perdidas en la nieve que aún susurraban entre los árboles. Mis nervios se crispaban, pero intenté desestimar sus cuentos como simples leyendas locales. Sin embargo, cuando mencionó un accidente fatal que había ocurrido en ese mismo lugar hace muchos años, sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Hubo un hombre que murió aquí, atrapado en su vehículo durante una tormenta como esta. Se dice que su espíritu vaga por la carretera, buscando paz. El sonido de la grúa resonó en la distancia, y agradecí la interrupción de esas historias macabras. Christian se despidió con una mirada penetrante, como si hubiera visto algo más allá de mi piel. De vuelta en mi camión, reanudé mi viaje con el corazón aún latiendo con inquietud. La carretera se extendía frente a mí, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. La radio volvía a crujir, esta vez emitiendo una extraña estática que parecía formar palabras indescifrables. Decidí investigar más sobre el accidente que Christian mencionó. En una parada, busqué información en mi teléfono y descubrí una noticia antigua. El hombre del que hablaba Christian se llamaba Abel. Murió en ese mismo lugar, atrapado en su vehículo durante una tormenta de nieve. La foto del periódico mostraba a Abel, y el escalofrío volvió cuando noté el parecido sorprendente con Christian. El anciano que me había ayudado, según la fecha de la noticia, había fallecido en el accidente junto a Abel. La realidad me golpeó como un puño helado. Christian, o lo que quedaba de él, me había brindado ayuda en su búsqueda de paz. La carretera ahora se estiraba como un testigo silente de un destino entrelazado entre el pasado y el presente. Finalmente, llegué a mi destino, pero el rastro gélido de esa noche nunca me abandonó. El anciano Christian había buscado redención, y yo fui testigo de su deseo. La carretera, ahora marcada por la nieve y la historia, se convirtió en un eco de sonidos perdidos, llevando consigo el frío de un pasado que se negaba a descansar. Viaje helado del olvido. Me llamo Smith, un simple trailero que pasa la mayor parte de su vida en la soledad de la carretera. Este invierno, una tormenta de nieve me atrapó en una solitaria carretera, llevándome a vivir una experiencia que todavía me atormenta. Conducía a través de la blancura infinita de la nevada noche, sintiendo el frío penetrar mi cabina. Mi única compañía era el rugido del motor y el tintineo de la lluvia de nieve contra el parabrisas. Era la típica noche helada en la que solo deseas llegar a tu destino. Mis pensamientos viajaban lejos, recordando mi vida solitaria y las decisiones que me llevaron a este punto. Pero el destino tenía otros planes para mí esa noche. De repente, surgió una figura en medio de la carretera. Mis manos apretaron el volante, tratando de frenar en la resbaladiza superficie, pero la nieve no me permitía detenerme a tiempo. Un impacto sordo resonó, y mi corazón latía con fuerza. Bajé tembloroso de la cabina y, entre la neblina de la tormenta, vi una figura diminuta. Una niña, con cabello oscuro y vestida con harapos, estaba parada en medio de la carretera. Horrorizado por lo que acababa de suceder, corrí hacia ella, pero mi corazón latía aún más rápido al no encontrar rastro del impacto. La niña, con ojos vacíos, me miró. Mis labios temblaban al preguntarle si estaba bien, pero no obtuve respuesta. Su mirada parecía perdida en el tiempo, como si cargara con siglos de soledad y abandono. Decidí llevarla a mi camión para resguardarla del frío, pero mientras caminaba hacia ella, la niña desapareció. Mi mente luchaba contra la realidad, pero no había rastro de ella en la tormenta. Solo quedó el eco de su presencia, un eco de un pasado olvidado. Confundido y aterrado, decidí buscar respuestas. Investigué en la zona y descubrí que, hace muchos años, una familia había tenido un accidente en esa misma carretera durante una tormenta de nieve. La niña que se me apareció era una de las víctimas, abandonada en la carretera y olvidada por el tiempo. La tormenta había sepultado la tragedia bajo mantos de nieve, ocultando la realidad de aquel fatídico día. La niña, atrapada en el tiempo, buscaba a alguien que reconociera su existencia. El peso de la verdad se apoderó de mí. Aquella noche, en medio de la tormenta, me enfrenté a la realidad que la niña había llevado consigo durante tantos años. Su presencia, más allá de la muerte, reveló una historia de abandono y desesperación que la tormenta había intentado borrar. Así, entre los sonidos del viento y la fría niebla de la noche, comprendí que la carretera nevada guardaba más secretos de los que podía imaginar. Y mientras la tormenta continuaba su danza eterna, la niña encontró la paz que durante tanto tiempo le había sido negada.